teniendo presente lo que acabamos de celebrar juntos, la Santa Cena, acuérdense de una frase que mencionamos. Hagan esto en memoria de mí, porque todas las veces que comemos de este pan y bebemos de esta copa, nosotros recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y ese pasaje es súper interesante porque a nosotros nos hace inmediatamente pensar ¿por qué celebramos la Cena del Señor? Y lo que vamos a ver hoy día es que el Evangelio se convierte en la base de toda la práctica cristiana, no solamente para la Santa Cena, no solamente para entender el plan de Dios, sino luego comenzaremos a descubrir aún cómo la enseñanza de los apóstoles está íntimamente relacionada con el Evangelio. Hoy iniciamos una serie de estudios a los cuales les hemos puesto por título Siguiendo a Jesús. Y el tema que hoy vamos a tratar no será muy desconocido para muchos de ustedes si nos han acompañado en la Alianza San Borondón tiempo atrás. Y hoy vamos a enfocar el tema de el querigma e inclusive ver por qué esta palabra un poquito rara, que por si acaso se la debemos al griego en el cual se escribe el Nuevo Testamento, pero vamos a descubrir cómo esta palabrita encierra las enseñanzas principales, los conceptos primordiales que forman parte de la anunciación del Evangelio en el cual creemos. Pero antes de comenzar sería necesario hacernos unas preguntas que son muy importantes. Pregunta número 1. ¿Qué es para ti el Evangelio? Es decir, probablemente tú has crecido en algún tipo de iglesia cristiana de cualquiera de sus tradiciones y cualquiera de sus expresiones, y quizás tú tengas alguna forma muy en particular de entender el Evangelio. Probablemente solo te hablaron de la cruz de Jesús, probablemente solo te hablaron de la resurrección. La verdad es que podríamos anotar un sinnúmero de variantes de acuerdo a la persona a quien le preguntemos. Otra pregunta interesante es, ¿qué te dijeron acerca del Evangelio? O cuando te compartieron el Evangelio, ¿qué es lo que te compartieron? ¿Qué te dijeron? Porque, desgraciadamente, en mucho de nuestro entorno, cada vez que se anuncia la buena noticia de Dios, más énfasis se le suele hacer al infierno que a la gracia de Dios. Y nos daremos cuenta de que cada renglón que conforma este conjunto de enseñanzas, el querigma, el núcleo central del Evangelio, nos podremos dar cuenta que es la gracia de Dios la que inunda cada uno de esos puntos, porque Dios busca el bien de la humanidad y el tuyo también. Y, por último, ¿cómo ha influido? Eso es importantísimo. ¿Cómo ha influido eso que tú escuchaste en tu percepción de Dios? Porque aunque no lo creas, de cómo tú hayas recibido el Evangelio, se va a definir y va a depender mucho lo que tú creas acerca de Dios. Por esta razón, vamos a enfocarnos un poco en el Nuevo Testamento, esa parte de tu Biblia que comienza con el Evangelio de Mateo y termina en Apocalipsis. Exactamente esa parte de la Biblia. En el Nuevo Testamento, tú puedes decir, en el Nuevo Testamento encuentro los Evangelios. Obvio que tú los vas a encontrar, pero ya como documentos que ya están hechos o narraciones que ya están escritas. Y de ley te acordarás de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero algo que quizás te pueda asombrar es que esos documentos, por lo menos 3 de ellos, Marcos, Mateo y Lucas, se escriben cerca de la década del 60 si hablamos de Marcos, o si hablamos de Lucas, allá por el año 65. Y si nosotros nos referimos al Evangelio de Juan, estaríamos entonces hablando del año 85 después de Cristo. Entonces nos queda una pregunta teórica quizás, pero muy interesante. Si los documentos de los Evangelios se escriben por la década del 60, ¿qué acontece desde el año 30, más o menos, desde el año 30 en que Jesús muere y resucita, hasta el momento en que esos documentos son escritos? Y para eso nosotros vamos a entender un poco
del libro de Hechos de los Apóstoles. Si bien hemos movido un poquito esta diapositiva, es solamente para referirnos que tú en el libro de Hechos vas a encontrar los primeros discursos que tuvieron los apóstoles cada vez que presentaban el Evangelio. De tal manera que desde el año 30 hasta el año 60, el Evangelio se comunicaba de forma oral. De forma oral. Entonces, por la labor que hicieron los apóstoles y que muchos de esos discursos están anotados en el libro de Hechos, nosotros podemos entonces definir de que esta presentación del Evangelio o el término que usamos aquí, que es el término proclamación, antecede a la escritura de dichos documentos que nosotros llamamos el Evangelio. Y ahí viene nuestro término, kerygma. Esta palabrita literalmente en griego significa proclamación, anunciación, predicación inclusive, porque era la forma en la cual los apóstoles definían a toda esta presentación del Evangelio. Hemos decidido nosotros usar la frase entonces, el kerygma apostólico, es decir, la proclamación de los apóstoles en el siglo I. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando tú y yo leamos, quizás con mayor detenimiento, este libro, que desgraciadamente lo llaman el libro histórico del Nuevo Testamento, y ahí se están olvidando las personas pequeños detalles, de que en el estilo de escritura de Lucas, que es el autor del libro de Hechos, Lucas nos va a contar en su narrativa, que si bien es histórica y también cronológica, pero Lucas nos va a decir cuál es la estrategia, cuál es el mensaje y cómo se tiene que hacer iglesia a medida que el Evangelio se expande alrededor del mundo. Lucas nos dice en sus escritos de que todo lo que él ha notado y ha registrado ha sido producto de una investigación profunda. Y no en vano Dios usó a este hombre para escribir este documento. Pablo lo llama el médico amado. Por lo tanto, Lucas tiene algún tipo de formación intelectual que le permitió poder entrevistar, buscar fuentes, organizar información y editar para presentarles a ustedes este libro, Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, entonces, nos van a meter, a usted y a mí, a escucharlo a Pedro en el primer sermón que él tiene delante de los judíos, presentando el Evangelio, el kerygma delante de los judíos que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés. Luego tú puedes viajar a Hechos 7 y vas a encontrar a este hombre llamado Esteban, uno de los 7 que escogió la iglesia de Jerusalén para ayudar a administrar los temas económicos en cuanto al estipendio para las viudas de aquel entonces, que la iglesia ayudaba a sustentar. Y en Hechos 7 te vas a encontrar con una descripción muy extensa, es todo un capítulo que Lucas ha recogido donde, otra vez, el tema fundamental es el kerygma, el evangelio, la proclamación de lo que ha hecho Jesús. Vas a viajar luego a Hechos 10, y en Hechos 10 te vas a topar con el discurso de Pedro frente a los primeros gentiles, es decir, los no judíos que están escuchando el evangelio. Cornelio, que era un centurión romano, su familia y sus amigos. Y esto sin contar que dentro de lo que se llamaba familia en el Imperio Romano en el primer siglo, o parte de esta economía doméstica, se incluían también a los esclavos, a los servidores, o inclusive aquellas personas que eran patrocinadas con los dineros del amo de la casa. Entonces, cuando estamos frente a Hechos 10, nosotros estamos frente a un discurso que se dice a gentiles y donde se presenta nuevamente a Jesús. Y podríamos rescatar otras porciones, pero estas son las que consideraríamos más claras del apóstol Pablo predicando el evangelio entre los gentiles nuevamente, donde Pablo hace una descripción de todo lo que Jesús es y todo lo que ha hecho y lo que eso significa para nosotros. Si bien hay harto por leer, tienes igual esto en tu mente y en tu corazón, espero que lo leas en algún momento, pero hoy queremos enfocarnos en este tema
que está en Hechos 10. Porque Pedro hace una descripción muy, pero muy concisa de los elementos del querigma. Y quisiera leerte esta porción, aunque un poco larga, quisiera compartírtela en esta mañana. Así que presta atención mientras esta lectura se lleva a cabo. Dice así: Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea y después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, de cómo lo ungió Dios o cómo lo escogió Dios, con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que él hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y lo mataron y lo colgaron de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no todo al pueblo, sino a nosotros. Pedro se refiere a nosotros en cuanto a los apóstoles o los discípulos de él. A nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar solemne testimonio que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y de muertos. Y de él dan testimonio todos los profetas, y que todo el que cree en él y le recibe por medio de su nombre tiene perdón de pecados. Mientras Pedro todavía estaba hablando, esto lo recoge Lucas en su investigación, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió a todos los que escucharon el mensaje, sobre todos ellos. Los defensores de la circuncisión, es decir, judíos, que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el regalo del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en distintas lenguas humanas y alababan a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que ya han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó a que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces Cornelio, sus amigos y su familia le pidieron a Pedro que se quede con ellos unos cuantos días más. Este mensaje de Pedro tiene en común 7 puntos con todos esos otros sermones que nosotros vimos que están presentes en Hechos 2, en Hechos 7 y en los 2 discursos de Pablo que pusimos como ejemplo. ¿Y cuáles son estos puntos comunes? Bueno, vamos a darnos cuenta de que el primer punto es de que todas las profecías se han cumplido. Cada vez que se ha anunciado el Evangelio, la persona que lo ha presentado ha hecho este énfasis de que todo lo que fue predicho con siglos y quizás hasta milenios de anticipación se han cumplido en la persona de Jesús. Segundo elemento común en esta presentación del Evangelio es que Dios mismo se ha hecho carne. Quizás el Evangelio de Juan es el que recoge esto de una forma mucho más directa, y el Verbo se hizo carne, es decir, se hizo como nosotros. Tercer punto común que está presente en todos estos discursos es que mientras estuvo entre nosotros, Jesús, y ahí los autores pueden variar un poquito, hizo milagros o dio señales ciertísimas. Pedro lo que hace es decir, mientras estuvo entre nosotros, hizo el bien, sanando enfermos y liberando a los cautivos del maligno. El otro punto común es, murió y resucitó al tercer día, como estaba escrito en las escrituras judías. El siguiente punto, que es común en todos los discursos, es que Cristo Jesús es Señor, es juez de vivos y de muertos. Él tiene toda esa autoridad. El otro elemento que está presente es que Él viene por segunda vez, tal como lo prometió, tal como le vieron irse, de forma visible, volverá por segunda vez. Y séptima cosa que es común en estos discursos de nuestros 3 personajes, ¿se acuerda? Pedro, Esteban y Pablo.
El séptimo punto también es interesante, pues dice que los apóstoles fueron testigos presenciales de no solamente la obra de Jesús, sino también de la enseñanza de Jesús, y que Cristo los ha comisionado para que ellos entreguen el mensaje o proclamen el mensaje, para que todos aquellos que crean en Jesús tengan perdón de pecados en su nombre. Pero tenemos que hacer un acercamiento interesante, porque cada uno de estos puntos, como dijimos al principio, necesariamente tienen que reflejar la gracia de Dios. La gracia es el gran mensaje que Cristo Jesús nos vino a traer. La gracia y la verdad de Dios en una sola persona. Y por ende, la gracia y la verdad tienen que estar matizadas en este mensaje del querigma. Fíjese conmigo. Primera cosa, ¿qué nos dice esto de que todas las profecías se han cumplido? Nosotros podríamos trazar esto, como decíamos, desde siglos antes de que Jesús nazca, milenios antes de que Jesús naciera. Y cada uno de esos elementos se fueron cumpliendo uno a uno de manera precisa. ¿Qué nos dice esto de Dios? Primera cosa, Dios es fiel. Lo que promete se cumple. Lo que su plan ha establecido, así sucederá. Es la fidelidad de Dios la que está de por medio. Otra, el Antiguo Testamento, en una de sus macroenseñanzas, llamémosla así, nos deja entender de que Dios es el Señor de la historia. Es decir, aún en esta humanidad de la cual Dios respeta su libre albedrío, por si acaso, y sin embargo, y al mismo tiempo, Dios es Señor sobre la historia de los seres humanos. Y es Señor de tu historia también. Es fiel, es soberano, y aparte de eso, nos deja ver de que Dios no es un Dios que hizo las cosas a la ligera. Nos deja entender de que hay un plan que Dios estableció, al cual tú y yo podemos pertenecer, al cual tú y yo podemos engancharnos y ser llevados por su plan a lo largo de nuestra vida. Dios diseña un plan para que el ser humano se acerque a Él. Y desde esta perspectiva, toda la historia que tú leas en el Antiguo Testamento tendrá su cumplimiento máximo, mayor y único en la persona de Cristo Jesús. De tal manera que los relatos de las grandes metanarrativas del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, ¿te acuerdas? Dios le promete tierra, le promete descendencia, le promete una bendición. ¿Quién es la bendición que bendice a todas las familias de la tierra? Cristo Jesús. Si nos anteponemos a Abraham y nos vamos, no sabemos cuántos millones o miles de años antes, pero si nos vamos hacia Adán y Eva, encontraremos lo mismo. Jesús es el hijo de mujer que ha venido a aplastar, a destruir todo lo que la maldad le ha hecho al ser humano y hacer todas las cosas nuevas. Si nos enfocamos en David, la historia es similar. Cristo Jesús se convierte en ese rey que nosotros necesitamos, que nos gobierne con justicia, con amor, con paz y con misericordia. Él es el rey que le fue prometido a David, que reinaría para siempre. Por lo tanto, todas las escrituras del Antiguo Testamento hallarán su plena realización y su pleno cumplimiento en Jesús de Nazaret. Y esto era parte de la proclamación del Evangelio. Ahora, claro, hay que dejar un punto, eso sí, muy bien establecido. Esta proclamación del Evangelio era todo un diálogo, quizás un diálogo mucho mejor, más que diálogo, monólogo, mejor que un monólogo de un día domingo. El Evangelio fue diseñado para ser dialogado, conversado, expuesto, demostrado. De tal manera de que este punto de que todas las profecías se han cumplido demandaba una larga conversación para darnos cuenta la precisión de Dios. Sin embargo, en lo que podemos conversar o monologar en esta mañana, tarde o noche, no importa la hora en que tú estés viendo esto, puedes entrever que si Dios ha cumplido todo lo que dijo que se iba a cumplir, tienes un Dios fiel, tienes un Dios verdadero, tienes un Dios soberano, tienes un Dios que es Señor de la historia. Dios mismo se ha hecho carne.
Y esta siguiente parte del Evangelio igual te expresará a ti gracia. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es ser tú. Se hizo débil por amor a nosotros, como nosotros. Él sabe socorrernos. Y por eso muchos otros autores dice, por ejemplo el autor de Hebreos dice, de que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, sino que más bien tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, con el fin de ofrecernos a nosotros el oportuno socorro. Él se acuerda que somos polvo, Dios sabe que somos frágiles, y eso es una buena noticia para ti y para mí. Tengo un Señor y un Dios, no solo que es el soberano de la historia, sino que también es aquel que empatiza contigo, porque se hizo como tú, sabe lo que es estar en nuestros zapatos, sabe ofrecer el oportuno socorro, y eso es gracia. Que Dios mismo sea extendiendo su mano y nos ayude y nos permita salir adelante, eso es gracia. Y nos presenta a nosotros como personas limpias, sin pecado, delante de Dios. Me representa bien, como ninguna otra persona lo haría. Me representa bien delante de Dios, no solo en su plan, sino también en la nueva creación, en la nueva humanidad que Él diseñó desde el principio. En la otra parte de este evangelio, mientras estuvo entre nosotros, estuvo haciendo el bien, sanando enfermos y liberando a los cautivos por el maligno. Y qué buena noticia, porque el evangelio nos dice en cada una de sus líneas la buena intención que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros? Hacernos bien. Dios no es un hacedor de males, tampoco es la fuente de mal, como algunos otros con silogismos tratan de aterrizar a semejante conclusión. La intención de Dios es hacernos siempre bien. Y este bien, quizás esa es la parte que a usted y a mí nos cuesta en algún momento entender, no es a nuestro entender de lo que es beneficioso o no, es de lo que Él considera que es bueno para usted y para nosotros. Pero no hay razones para desconfiar, porque el Señor de la historia, el fiel y verdadero, es quien quiere hacerme bien a mí. No hay trampa. Murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y esto es interesante, porque la cruz se convierte en la mayor prueba de amor. Es toda una señal contradictoria la cruz. ¿Y por qué es una señal contradictoria? Porque la cruz, por un lado, me va a mostrar la deuda que usted y yo deberíamos pagar. Todos los textos del Antiguo Testamento hablan de que los pensamientos del ser humano, sus pensamientos y mis pensamientos, aún nuestros hechos, todos están inclinados hacia el mal, desde que tenemos uso de razón. Y hay una sola consecuencia para la maldad, la muerte. Por lo tanto, la cruz como señal contradictoria a nosotros nos va a hacer ver lo que merecemos, lo que debería acontecer con nosotros, la consecuencia del pecado. Pero ¿qué hace Cristo como mi representante? Él lo que hace es hacerme a un lado y presentarse. Si el humano tiene que morir, si el humano tiene que sufrir, Él se presenta como aquel que muere y como aquel que sufre. Ah, sí, Él pagó la deuda que nuestro pecado demandaba. La cruz nos va a decir a nosotros la verdad acerca de nosotros mismos y de los sistemas humanos. Porque tienes que ponerte a pensar algo. ¿Qué es en medio de tantos ingredientes de este escenario sangriento? Pero hay dos ingredientes que son netamente humanos: los sistemas políticos y los sistemas religiosos. Estos dos sistemas fallaron delante de un hombre justo. Ningún sistema humano te puede ofrecer lo que Dios puede ofrecerte. Ninguna religión humana podría darte lo que Cristo Jesús puede darte. Nos dice la verdad acerca de nosotros, nos dice la verdad sobre los sistemas humanos. La cruz me dice de que yo soy perdonado. La cruz me dice de que ahora yo puedo ser llamado inocente. La cruz me dice que yo he sido limpiado y que existe una nueva creación que ha comenzado desde mi interior
por la obra de Dios en nosotros. El siervo sufriente, el Cristo crucificado, hizo todo esto por amor a nosotros. Y la resurrección vindica la vida eterna. La resurrección es garantía de que nuestra eternidad comienza el momento en que nuestra vida se inclina, se acerca y cree en Cristo Jesús y su mensaje. Es Señor y juez de vivos y de muertos. Y esto es interesante, porque nos presenta a Cristo en el escenario donde se consuma la humanidad y la creación entera. Y lo interesante es que Jesús a sus discípulos ya les dijo cuál era su veredicto si nosotros creemos en Él y si nuestra vida se entrega a Él. Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús es el que dijo también de que cuando Él venga en el reino de su Padre será como un banquete de bodas, un banquete de alegría y de gozo, donde aquellos que le pertenecen a Él disfrutarán el gozo de la vida eterna junto con la fuente de vida que es nuestro Señor. Yo ya sé cuál es el veredicto y por lo tanto su imagen de juez y de Señor a mí no me acarrea ningún miedo, porque sucede que mi juez es el mismo que murió por mí por amor. Y si murió por mí y me amó, y mi corazón está en Él, no tengo miedo de lo que acontezca el día postrero o el día en que tengamos que cruzar el umbral de la muerte. Su señorío trasciende todo. Es el Dios eterno que está por encima de todo y de todos. Y la esperanza de que todos estaremos delante de Él y Él discernirá las intenciones de nuestro corazón y disfrutaremos con Él aquellos que pertenecemos a Él. Y su venida es el único elemento en todas las Escrituras del Nuevo Testamento que falta por cumplirse. Cristo prometió de que vendría de entre las nubes con gran gloria y que en ese día en particular la iglesia será llevada junto a Él y se inaugura algo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva. La creación se vuelve otra vez a hacer, ya sin vanidad, sin pecado, sin nada que la estorbe. Y lo mejor de todo para nosotros estaremos con el Señor en esa nueva creación que está delante de nosotros. Por esta razón, por todos estos elementos que hemos revisado, los apóstoles como testigos presenciales, después de haber presentado el Evangelio, haberlo dialogado, a que la gente lo entienda desde su corazón, proclamaban el mensaje, el querigma, la proclamación, el Evangelio como piedra fundamental de sana doctrina y de enseñanza apostólica, se establecía en el corazón basado en todo lo que Cristo hizo por nosotros, por amor. Y como dice esta frase aquí, para que todos aquellos que crean en Él tengan perdón de pecados. Y después de todas estas pruebas, que hemos conversado de forma breve porque estos apenas 30 minutos de diálogo no alcanzan para podernos expandir en todos los puntos que entender el Evangelio implica. Pero aun cuando tú has escuchado esta pequeña reflexión del Evangelio, y después de todas estas pruebas que el Evangelio otorga, la decisión es tuya. ¿Cuál es tu decisión? ¿Creer en Jesús o no? ¿Dejarte guiar por el Señor o no? ¿De ir solo por la vida o no? ¿De comenzar a vivir la eternidad desde el día de hoy o no? Y te dejo con esta pregunta hacia el final. ¿Tú qué crees? Y no solamente que asientes, quizás con tu entendimiento o tu razón, pero creer con el corazón, que toda tu vida esté de acuerdo con que lo que hizo Jesús es la mayor expresión del amor divino, de la gracia de Dios para ti. Así que vamos orando para terminar este tiempo, después de haber escuchado y entendido un poquito más el querigma de los apóstoles. Te damos gracias, Señor. Gracias
porque la proclamación de tu evangelio llegó a nuestra vida y nuestro corazón. Y nos invitas a creerte a ti sin dudar. Nos invitas a poner nuestra confianza en ti, el Señor de la historia, el soberano de todo, que se identificó por nosotros y murió por nosotros por amor. Y si alguno de nosotros quiere hacer suya esta declaración de fe, pues entonces que nuestros corazones te digan: Señor, creo en lo que hiciste por mí. Creo en tu obra por amor a mí. Mi vida y mi corazón son tuyos y te pertenecen. Ven, Jesús, y establece tu reino en mi corazón. Gracias por este tiempo. Gracias por estar con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos muy pronto.